Hola, bien, este es un nuevo video sobre el tema de la lectura formal de las obras de arte. Nosotros habíamos hablado de la lectura formal, la lectura contextual y la lectura temática de las obras de arte. Ahora nos vamos a concentrar un poquito sobre el tema de lo que es la lectura formal. Bien, primero voy a hacer como una síntesis de los 4 puntos que voy a abordar en el video, ¿tá? Y después lo vamos a ir así contando uno por uno. Primero, un repaso de lo que significa el análisis formal y cuáles son los elementos formales en el lenguaje visual. Y vamos a abordar también el concepto de la sintaxis de la imagen. Segundo, ¿por qué es importante considerar lo formal? Y que el arte no se agota en la representación imitativa, ¿verdad? Bien, después vamos a ver por qué es importante aquí el tema de la lectura formal en el arte abstracto. Bien, eso lo vamos a ver más adelante. Tercero, acercamiento a 2 obras de arte del siglo XIX y cómo ante un mismo tema, lo formal es lo que define una diferencia, ¿verdad?, en cuanto al mensaje artístico. Y cuarto, el arte moderno, el énfasis en el equilibrio y la composición. ¿Ah? Y después un cierre con conclusiones generales de estos 4 puntos. Bien, vamos a hacer un repaso de lo que significa el análisis formal y cuáles son los elementos formales en el lenguaje visual. Bueno, considerando lo que dice el libro que tomamos de referencias para la lección sobre el análisis de la imagen, que es el de Formas 4 de Educación Plástica y Visual, dice lo siguiente: la descripción formal requiere una descripción de los componentes que forman la obra de arte, figurativos o abstractos, o elementos del lenguaje visual que se han utilizado para crearlas. Bien, como se habla de lenguaje visual, bien, ese lenguaje tiene que tener sintaxis, ¿verdad? Para que se entienda como lenguaje. Aquí habría que ver que el decir lenguaje visual, bueno, eso habría que tomarlo un poquito con pinzas, así como cuando se habla de lenguaje musical. Bueno, no es lo mismo el lenguaje escrito, el idioma escrito, el idioma hablado, que el llamado lenguaje visual. Pero bueno, vamos a hacer una salvedad aquí. Como eso se usa comúnmente, el tema del lenguaje visual, vamos a utilizarlo, ese concepto de lenguaje visual. Entonces, como se habla de lenguaje visual, también se habla de sintaxis, obviamente, porque cuando uno analiza algo escrito, analiza la sintaxis, cómo están puestas las palabras en un texto. Bueno, aquí en vez de analizar palabras, analizamos elementos visuales. Si es sintaxis de la imagen, lo que analizamos no son palabras, sino elementos visuales. Bien, el tema de la sintaxis de la imagen entonces es un concepto tomado de las reglas del lenguaje escrito, de la ortografía. Una sintaxis correcta de un texto hace que éste tenga el sentido adecuado para el receptor. Y a partir de este concepto, bueno, los elementos visuales en la imagen en un cierto orden logran un mensaje determinado en el observador. Bien, ahí hicimos un paralelismo entre lo que es la sintaxis en la ortografía y la sintaxis en la imagen. Bien, bueno, ¿y cuáles son estos elementos? Bueno, entre otros, el color, la textura, el espacio, la profundidad, el plano, si hay personajes, bueno, el gesto, la postura, la línea, el ritmo visual, la composición, si es una composición con simetría, si es una composición equilibrada sin simetría, si es una composición asimétrica, bueno, el contraste, la luz, bien. Esto es una breve enumeración, hay algunos más, digamos que esto sería lo fundamental. Bien, la enumeración de estos elementos en la imagen sería describir la sintaxis de la imagen. ¿Se entiende? Esto es como analizar una imagen como quien analiza un texto. En vez de palabras, analizamos elementos visuales. Bien, segundo punto. ¿Por qué es importante considerar lo formal
y que el arte no se agota en la representación imitativa. Bien, el aspecto formal obviamente es un poco antinatural, considerar el aspecto formal, antinatural en cuanto al observador, porque nos obligamos a no ver la imagen como un todo, que es lo que tendemos a hacer naturalmente, a ver la imagen como un todo y a buscar un significado rápidamente. En el análisis formal no vemos la imagen como un todo, sino que lo que hacemos es seleccionar partes que le dan un sentido a la imagen. Y esto no es lo habitual en un observador común. Nosotros siempre tendemos a considerar la imagen como un todo. Eso es una regla de la percepción. Y no a separar partes. Bien, entonces el análisis formal es justamente eso, separar partes. Bueno, eso por un lado. Y otra es que siempre nosotros buscamos ver que la imagen represente algo determinado. ¿Ah? Eso está en la génesis del arte. Le voy a hacer aquí una pequeña historia una leyenda sobre el origen del dibujo, ¿no? Es una historia es una leyenda que cuenta el historiador romano Plinio sobre el origen del arte, es un mito, ¿no? Que habla sobre lo que fue el origen del arte. Dice, hay una leyenda sobre el origen del dibujo, del arte del dibujo. Se dice que en una región de la antigua Grecia, una doncella, una joven, vio reflejado el perfil de su amado en una pared mientras dormía. Para inmortalizarlo, tomó un carboncillo del fogón y repasó el perfil de la sombra. Y este fue el primer dibujo. Y según Plinio, este fue el origen del arte. Bueno, esa es la leyenda. ¿Tá? Bien. Yo lo que quiero recordarles con esto es que al arte siempre lo vinculamos con la representación de cosas. Y cuanto más parecido a lo real, parece que fuera más artístico. Siempre esperamos un significado. Siempre nos preguntamos, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué significa? Pero, bueno, volvamos sobre el mito ese. Ese dibujo que hace la doncella en la pared podrá tener parecido con el rostro de su amado. Pero en definitiva, ese dibujo es una línea. Una línea que hace contraste con el fondo, que tiene un espesor, que tiene un color determinado. O sea, que yo, aunque sea un dibujo que sea una sola línea, como en el caso del dibujo del mito, que es el dibujo de una línea sobre la pared, yo en ese dibujo que es de una línea, yo puedo analizar elementos formales. Entonces, ahí está el tema de que la importancia del análisis formal, porque yo ahí, analizar esa línea, puedo ver, bueno, la línea es continua, es discontinua, puedo ver la textura de la línea y también puedo ver la intención del que dibuja, analizando la línea. Entonces, ahí vemos que el vínculo del arte con lo representativo viene de muy antiguo. Bien, entonces, ¿qué sucede? Esto del análisis formal adquiere relevancia, pero desde un hecho muy importante que es tecnológico, y sucede en el siglo XIX, que fue la invención de la fotografía. Entonces, a partir de la fotografía que se va desarrollando a partir de los años 30 del siglo XIX más o menos, muy lentamente lograr el parecido o la fidelidad con la realidad deja de ser el exclusivo campo del arte y pasa a ser el campo de la fotografía. Entonces, empiezan a valorarse otras cosas dentro de la obra de arte, más allá de la representación fiel del modelo. O sea, hay como un cambio cultural respecto a lo que es el valor estético de una obra de arte. Bien, tercera parte. Acercamiento a dos obras de arte del siglo XX y cómo, ante un mismo tema, el aspecto formal es lo que define la diferencia. Aquí vamos a ver un ejemplo con dos obras que son dos retratos. Uno es un autorretrato de Vincent van Gogh,
Autorretrato con sombrero de fieltro, ahí lo ven, es de 1888. Y la otra obra es Retrato de Madame Moitessier, del pintor francés Jean Ingres, que es de 1856. Ahí ven la obra. Si hay algo que se ve al valorar estos retratos, es que si bien ambos parten de un modelo al que intentan representar y lograr el parecido, la intención final de cada artista es diferente, o por lo menos el resultado. El resultado es muy diferente. El de Ingres, el de Madame Moitessier, es casi fotográfico. Hay una intención de que sea fotográfico, de que la persona representada esté representada lo más fielmente posible. La persona, su atuendo y todo su entorno. Y el de Van Gogh tiene decididamente otra intención. Y el propio Van Gogh lo confiesa en muchos de sus escritos sobre el arte, y sobre todo a través de sus cartas. Y esto es lo que escribe Van Gogh y está muy adecuado al autorretrato que vemos ahí. Lo que me apasiona es el retrato, dice Van Gogh. No intento lograrlo mediante un parecido fotográfico, sino por medio de expresiones apasionadas, empleando el conocimiento del color y el gusto moderno con respecto a él, como manera de llegar a la expresión y a la intensificación del carácter. Bueno, ahí está, lo dice el propio Van Gogh. Utiliza elementos formales, el color, la textura, ¿verdad? Bueno, ahí lo ven en la textura de la pincelada, para lograr un fin expresivo determinado. Volviendo a las dos obras, al analizarlas, en la de Ingres, bueno, si uno va a hacer un análisis temático, formal y contextual, creo que lo más importante en la obra de Ingres sería lo temático, porque saber de la persona retratada, porque ahí está el énfasis, ¿verdad? Porque es un retrato que se encarga, probablemente no, fue así la persona que fue retratada, esta madame, estaba casada con Moitessier, que era un hombre mayor, muy acaudalado, ¿verdad? Entonces toda esa opulencia aparece en el cuadro. Y obviamente eso tenía que estar bien representado, ¿verdad? Tanto la belleza de la mujer como ese vestido, ¿verdad? Todo ese entorno, eso tenía que estar bien representado, con calidad fotográfica. Y esa es la intención del cuadro. Y ahí hay todo un análisis temático y contextual muy rico. Capaz que no tanto formal. Bien. En cambio, en la obra de Van Gogh, lo más importante es el análisis de los aspectos formales y cómo el artista aplica estos elementos para lograr un resultado. Ven en Van Gogh esa textura, esa dirección de la pincelada, ¿verdad? Esos ritmos, ¿verdad? Que van en una parte del cuadro van hacia un lado, en otro van hacia el otro, esa idea de movimiento que aparece. Y todo eso en un pequeño retrato que tiene 44 por 37 centímetros. ¿Ah? Entonces ven ahí que es un retrato, trata de lograr parecido, pero no se agota en el parecido, como en el cuadro anterior de Ingres, ¿verdad? Que todo era el parecido. Y en el cuadro de Van Gogh, el parecido con el modelo es una anécdota, porque está toda la parte pictórica que resulta muchísimo más interesante. Cuarta parte. El arte moderno, énfasis en el equilibrio y la composición. Bien, estuvimos hablando de dos artistas del siglo XIX, Jean Ingres y Vincent Van Gogh. Bien, ¿qué pasa al empezar el siglo XX, aparecen una cantidad de movimientos artísticos que se llamaron movimientos de vanguardia y que en conjunto se podrían denominar lo que fue el arte moderno. ¿Qué pasa con el arte moderno? Bueno, obviamente hay un cambio en la intención, en la voluntad del artista. Si en el siglo XIX todavía había esa intención, bueno, lo veíamos en el cuadro de Ingres, de la representación fotográfica, la imitación fiel de la naturaleza, que
empieza a cambiar ya en el mismo siglo XIX con, con los impresionistas, Van Gogh, que se llamaron los postimpresionistas y el expresionismo después. Bien, ese cambio se acentúa con el arte moderno. Uno de los postulados de estos movimientos fue, sobre todo en la parte pictórica, que la belleza no reside en la verosimilitud, sino en el equilibrio pictórico, en el equilibrio de la composición de lo que se esté representando. Acá ven el tema del equilibrio, que el equilibrio antes, digamos que era un elemento más en la estructura invisible de una obra, que algo que el artista consideraba al dibujar cuando estaba disponiendo los elementos, bueno, trataba de que quedara visualmente equilibrado y luego se tapaba con pintura, porque lo importante eran las figuras. Bien, resulta que ahora esos elementos, esa estructura pasa a ser lo más importante y no están los elementos figurativos. Veremos un ejemplo en esta obra de Piet Mondrian, que es de 1919, se llama Gran Composición A en negro, rojo, gris, amarillo y azul. ¿Ven? Ahí ven esa obra, que es típica del estilo de Mondrian, ¿verdad? Los cuadritos, líneas horizontales, líneas verticales. Bien, y si fuéramos a hacer un análisis de esa obra, de esta composición A, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema ahí? Bueno, es difícil ubicar el tema, justamente porque el artista trata de eliminar en sus composiciones toda referencia, Mondrian trata de eliminar toda referencia a las formas naturales. No da muchas pistas sobre el tema. Se podría decir que esta obra se analiza haciendo énfasis en los aspectos formales, si tuviéramos que analizarla, ¿verdad? Porque ¿cuál es el tema ahí? Bueno, pero ahí tenemos que ver los aspectos formales, ¿verdad? Y de repente ver que de repente la composición tiene algún parecido, la podemos relacionar con la arquitectura, con los edificios, con un edificio con ventanas, lo que sea, pero sería todo invento, porque la obra es todo elemento formal. ¿Bien? Mondrian escribió mucho sobre su visión artística y en uno de sus escritos dice lo siguiente sobre la abstracción en el arte. Dice, la creencia errónea de que es posible expresar la esencia más profunda de una cosa existente a través de su representación realista redujo la pintura al simbolismo, a la manía de describir. La apariencia exterior, dice Mondrian, no es la apariencia de lo más íntimo. Les reitero, dice Mondrian, la apariencia exterior no es la apariencia de lo más íntimo. Bueno, ahí estaría como sentando como la base de toda su obra. Bien, y de acuerdo con esta idea, Mondrian excluye de sus obras, por ejemplo, las líneas curvas y las diagonales, porque dice que son muy descriptivas. Elimina la idea de profundidad, la idea de figura a fondo, los matices, las mezclas de color, eso lo elimina y trabaja con lo más básico de los elementos visuales. Lo más simple que puede haber, la línea horizontal y la línea vertical. Entonces así, él dice que así logra el equilibrio, ¿tá? Que las líneas verticales equilibran las líneas horizontales. Y bueno, en el uso de los colores también, ¿verdad? Aparecen los colores primarios y los colores neutros, ¿verdad? El blanco, el gris y el blanco, para equilibrar, para neutralizar la potencia de los colores primarios. Bien, entonces aquí el compromiso del artista es con el equilibrio de los elementos plásticos. Aquí está el equilibrio. El equilibrio es un elemento formal. El equilibrio es un elemento formal. Veíamos antes que Van Gogh trabajaba con el color. El elemento formal que predominaba era el color. Bueno, aquí lo que predomina es la composición y el equilibrio en la obra de Mondrian.
Entonces vale lo que decía antes, aquello de que la belleza no reside en la verosimilitud, sino en el equilibrio. Y todas las obras de Mondrian tienen ese aspecto de construcción, constructivo, así se le llamaba su arte también. Y de ahí viene el arte constructivista de Torres García, ¿verdad? Porque Torres García y Mondrian eran de la misma escuela, eran conocidos. Entonces uno ve un cuadro de Torres García y encuentra referencias a Pierre Mondrian. Bien, decía que las obras de Mondrian tienen ese aspecto de construcción equilibrada y despojada de todo lo superfluo o decorativo. El arte abstracto entonces toma los elementos básicos de lo visual, color, forma, línea, textura, y lo presenta en una forma de composición que no necesita de una referencia a cosas del mundo natural, de referencia a cosas a lo figurativo. Bien, entonces, si toca analizar una obra abstracta, ¿verdad? Si toca analizar un análisis de una obra que sea abstracta, donde no hay figuras reconocibles de la naturaleza, bueno, ahí veremos que lo que tenemos que empezar a hacer, a analizar, es el aspecto formal. Composición, equilibrio, color, ritmo, textura. Bien, conclusiones. Reitero entonces que el análisis formal, contextual y temático nos obliga a hacer algo que es un poco antinatural, que es a no ver la imagen como un todo, sino a seleccionar partes y a ver cuáles de esos elementos, cuáles de esas partes producen el efecto en el observador, en la persona que está mirando. Identificar elementos visuales nos aporta información sobre las intenciones del artista. Básicamente en este video me enfoqué en lo que es la parte formal, porque me parece que si no se comprende la importancia de los elementos formales, por ejemplo, el arte moderno no se entiende, no se entiende. Es algo que uno pasa al lado y no entiende nada, ¿verdad? Entonces, detenernos en eso, creo que por lo menos sirve este video y esta conversación para valorar que el arte moderno hace énfasis en los aspectos formales, ¿verdad? Porque el ojo siempre busca lo figurativo, siempre busca algo concreto que uno diga, bueno, esto significa tal cosa. Y no siempre nos fijamos en que existe algo llamado composición, o la importancia de una línea, o de un color, o de una textura, o de un efecto de contraste. Entonces, saber de los aspectos formales es como una ampliación de los sentidos de quien observa una obra de arte. Bien, bueno, hasta el próximo video, saludos.